¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su espíritu? ¿Vienen preparados para recibir una palabra? Amén. Vayamos a la base bíblica entonces. Si está su corazón preparado, base bíblica está en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 8. El título de este mensaje es el siguiente: hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Es usted una nueva criatura? ¿Ha nacido usted de nuevo? Vayamos a la base bíblica, Juan 3, del 1 al 8. Leemos así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De la palabra del Señor Jesús a Nicodemo, en San Juan capítulo 3. Quiero hacer un anuncio. Ya tenemos todas las prédicas de este año en YouTube. Tenemos buena parte de las prédicas del año pasado. Y usted entra a esa página escribiendo Iglesia de Regreso a la Casa del Padre. Por si usted quiere oír esta prédica en YouTube, la de hoy, la vamos a tener más tarde, en la tarde o mañana, Dios primero. Quiero comenzar en este mensaje de hoy domingo 4 de mayo. Quiero presentar algunas evidencias que revelan que hemos nacido de nuevo. Si somos nuevas criaturas, si somos nuevos hombres o si somos nuevas mujeres. En primer lugar, una evidencia para ver si hemos nacido de nuevo, si somos nuevas criaturas. Mis amigos, mis hijos, mis hermanos, es cuando hay gozo permanente en nuestros corazones. Esa es una de las evidencias más visibles, que hay gozo permanente en nuestros corazones, y al saber que hay gozo permanente en nuestros corazones, entonces le agradecemos y le damos gracias a Dios. Repito, una de las primeras evidencias de que hemos entrado al reino de Dios, hemos nacido de nuevo, es que hay un gozo permanente en nuestros corazones. Y al darnos cuenta de este gozo, estos hombres no hacen más que alabar, glorificar, dar alabanza a Dios. ¿Qué nos enseñan las Escrituras, mis hijos, mis hermanos, mis amados? Cuando por la misericordia de Dios
nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros, viene a ser morada en nuestro ser. Y en ese momento, mis hermanos, a partir de ese momento, nuestra vida comienza a dar evidencia del fruto del Espíritu Santo. Principiamos a ser mansos y humildes, benignos y misericordiosos, estamos gozosos en cualquier circunstancia y hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hemos en pasados mensajes, hemos dicho que el fruto, y eso dice la Escritura, del fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto lo escribe el apóstol Pablo en Gálatas y en Romanos. Vean lo que escribe Pablo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y escribe Pablo en Romanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y un fruto, hemos dicho que un fruto evidente que se hace notar del Espíritu Santo es el gozo. Es el gozo. Veamos las Escrituras. Veamos las Escrituras. Que nos dicen las Escrituras de estas nuevas criaturas que tienen una alegría permanente y que luego agradecen a Dios con alabanza, glorificándolo. Un ejemplo tenemos con el rey David. Él da testimonio de su gratitud por haber cambiado, porque Dios cambió su lamento en baile. Y su gratitud se demuestra con cantos de alabanza y acción de gracias. En el Salmo 30, David declara: tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. O sea, uno está Dios, el Espíritu Santo nos da el gozo para que le cantemos alabanzas y no nos quedemos callados. Oh Señor, termina diciendo David, siempre te daré gracias. En otra versión dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Eso, David recibe alegría. Cambiaste mi duelo en alegre danza, dice David. Has cambiado mi lamento en baile, pero yo te tengo que cantar, y por eso te canto. Te canto con alabanzas, no voy a estar callado. Eso es lo que dice David. Por eso es que los cristianos, cuando han nacido de nuevo, tienen gozo. Son las evidencias. Y dan gracias a Dios y alaban a Dios. Esta es una forma, mis hermanos, de glorificar a Dios, mostrando al mundo que Dios da alegría y gozo a sus hijos. Un pastor, Jonathan Landry, él escribe un artículo que se llama ¿Estaba Jesús gozoso? ¿Y por qué es importante para nosotros? Este pastor afirma que el Señor Jesús era el hombre más feliz de todos los tiempos y que Dios Padre lo había ungido con una alegría más que a sus compañeros. Explica este pastor Landry que si tenemos el Espíritu de Cristo, si hemos nacido de nuevo, si tenemos el Espíritu de Cristo, el mismo gozo que Jesucristo tenía lo tendremos nosotros. Y por lo tanto, viviremos una vida cristiana reflejando el carácter gozoso de Cristo. Repito esto: si tenemos el Espíritu Santo, esto significa si hemos nacido de nuevo, el mismo gozo que tenía el Señor Jesucristo lo tendremos nosotros y por lo tanto viviremos nuestra vida cristiana
reflejando el carácter gozoso de Cristo. Otro pastor que he leído sus libros, Landy Alarcón, este pastor tiene 70 años, es norteamericano. Él escribe un libro, entre los que ha escrito, Alegría se llama el libro. Y él da testimonio diciendo que su alegría fue el resultado de recibir el Espíritu Santo. Miren cómo escribe Alcorn, Randy Alcorn. Dice, mi profunda alegría fue el resultado de haber nacido de nuevo, haber sido perdonado y haber recibido el Espíritu de Dios para morar en mi vida. Esta alegría de mi salvación contrastaba completamente con el vacío que había sentido antes de escuchar las buenas noticias, que darán alegría a todas las gentes. Explica el pastor Alcorn que habiendo conocido a Jesús por más de 4 décadas, vean, este pastor, más de 4 décadas, se da cuenta que su historia no es universal y añade que no todos los que se acercan a Jesús experimentan el espectacular incremento de alegría que yo sentí. Está dando testimonio el pastor este. Muchos sí lo hacen, pero algunos ven que la alegría se va apagando. Este pastor escribe, esta alegría abundante y duradera nos pertenece porque Cristo está aquí. Es nuestra mañana porque Cristo estará allí. Y es nuestro para siempre porque Él nunca nos dejará. Él está con nosotros y nosotros con Él en este mismo instante. Termina diciendo este pastor, el Señor Jesús nos manda a ser felices para que los demás se sientan atraídos por lo que tenemos en Cristo. O sea, si estamos, miren esto, el Señor Jesús nos manda a ser felices para que los demás se sientan atraídos por lo que tenemos en Cristo. Una forma de predicar, sin hablar, o sea, se sientan atraídos por lo que tenemos. Pero ¿qué más? ¿Qué otra evidencia hay de que hemos nacido de nuevo? Que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Comenzamos a vivir, mis hermanos, cuando somos nuevas criaturas, en nuestro caminar, nos damos cuenta, esto es importante, que al confesar sinceramente a Dios nuestros pecados, porque todos pecamos, dice la Escritura, cuando confesamos sinceramente a Dios nuestros pecados y rebeliones, vean esto, la culpa desaparece. Y a partir de ese momento, cuando ya no tengo culpa, no me siento culpable, a pesar de mis pecados, nace en nosotros el deseo de dar gracias y alabanza al Señor. Es otra forma, o sea, se desaparece la culpa. Pero, ¿dónde está eso en la Escritura? Lo tenemos en el testimonio del rey David, quien al confesar sus pecados, Dios lo perdona, la culpa desaparece, y entonces David dice, tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia. Veamos el Salmo 32. Dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. En otra versión leemos, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste
toda mi culpa desapareció. ¿Se recuerdan ustedes al rey David? Había inducido la muerte de Urías. Entonces el rey David, al darse cuenta que su culpa desaparece al confesar sus pecados, le dice al Señor, vean esto lo que le dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, vean, en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Pero es aquel que confiesa sus pecados. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Y termina diciendo David, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Como consecuencia de que confesó sus pecados y su culpa desapareció. Otro testimonio, no bíblico, pero del obispo, que no está en las escrituras, pero lo da San Agustín de Hipona, este obispo. Les recuerdo que San Agustín de Hipona es considerado la figura más influyente de la historia del cristianismo después del Señor Jesús y del apóstol Pablo. Él declara, San Agustín, que al confesar a Dios sus pecados no siente temor a recordarlos y que por ello le pagará al Señor con amor y agradecimiento y confesará su nombre. Repito esto, San Agustín dice que al confesar a Dios sus pecados, no siente temor a recordarlos y que por ello le pagará al Señor con amor y agradecimiento y confesará su nombre. Pero leamos lo que escribe San Agustín en su famoso libro Confesiones, y hay otro libro, Soliloquios del alma a Dios, en la cual él da testimonio de su recorrido espiritual. Dice San Agustín, quiero ahora recordar las fealdades de mi vida pasada, las corrupciones carnales de mi alma, no porque en ellas me complazca, sino porque te amo a ti, mi Dios. Tu cólera se abatía sobre mí, porque yo la ignoraba. Me había vuelto sordo a tu voz y como encadenado por la estridencia de carne mortal. ¿Por dónde andaba yo lejos de las delicias de tu casa? Cuando le concedí cetro a la lujuria y con todas mis fuerzas me entregué a ella. ¿Con qué pagarle a mi Señor el que mi memoria recuerde todo esto sin que mi alma sienta temor? Miren esto. ¿Con qué pagarle a mi Señor el que mi memoria recuerde todo esto sin que mi alma sienta temor? Te pagaré con paga de amor y agradecimiento, dice San Agustín. Confesaré tu nombre por tantas obras malas y abominables que me has perdonado. Fue obra de tu gracia y de tu misericordia el que hayas derretido la masa de mis pecados. Esto es lo que dice San Agustín. Tenemos que confesar nuestros pecados. Entonces la culpa desaparece. Es una evidencia de que ya tenemos el Espíritu Santo. Y entonces alabamos al Señor. Una tercera situación que muestra que somos nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo, es cuando estos hombres que tienen ya el Espíritu Santo, y estas mujeres que tienen ya el Espíritu Santo, se dan cuenta de la profundidad de su maldad y perversidad, y entonces principian a dar gloria a Dios, gracias a Dios, por su misericordia, por salvarnos. Eso es lo que permite el Espíritu Santo, conocer nuestra maldad, nuestra perversidad. Y entonces decimos, esto no puede ser que Dios me tenga misericordia de mí. Entonces, pero nos salva. Entonces comenzamos a darle gloria. En las Escrituras hay ejemplos de hombres que descubrieron su propia maldad y a partir de ese momento vieron una vida de agradecimiento y alabanza a Dios. El ejemplo está en el rey David. Rey David decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades.
Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando David confiesa y pide perdón por sus pecados, él le dice, no eches de mí, no me quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Él descubre su maldad y le pide perdón. Y ya cuando se ve limpio, cuando se ve que sus pecados han sido perdonados, él declara, vean lo que declara David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Sigue diciendo David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. O sea, después de que se siente perdonado David, limpio de sus pecados, ya no tiene culpa de sus pecados, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. De continuo. Porque contigo, dice David, está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Otro hombre en la Escritura que descubrió su propia maldad es Pablo. Se recuerdan que Pablo fue llevado al tercer cielo, se le apareció Jesucristo, luego fue llevado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo descubrió su propia maldad. Y dice Pablo así, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Ley que me lleva cautivo al pecado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego Dios le permite a Pablo ver a Jesucristo, quien lo libra, quien lo librará, lo libró de este cuerpo de muerte y lo lleva a su reino de luz admirable. Pablo, al entender que es salvado, a pesar de su maldad, solamente por la infinita misericordia de Dios, sin tomar en cuenta su maldad, hace suyo lo que expresa David, quien había declarado, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y luego el apóstol Pablo exalta a Jesucristo diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, a Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eso es lo que dice Pablo, después de sentirse perdonado. Después de sentirse salvado, al entender y entender la infinita misericordia de Dios a pesar de su maldad. Pero veamos la historia cristiana. La historia cristiana nos da testimonio de hombres de Dios que al nacer de nuevo a través del Espíritu Santo comprendieron la profundidad de su maldad y perversión y vivieron luego una vida de agradecimiento y alabanza a Dios. El primer ejemplo, vean esto, lo tenemos en el pastor inglés William Carey.
William Carey murió a los 73 años, en 1834. William Carey, este pastor, es considerado como el padre de las misiones modernas. Este pastor estuvo en la India 41 años como misionero. En ese tiempo él tradujo la Biblia a 6 idiomas de la India. Pero este hombre que se dedicaba todo el día a servirle al Señor, cuando cumplió 70 años, le escribe a uno de sus hijos estas palabras: hoy tengo 70 años, que representan un memorial de la gracia y la bondad divina. Sin embargo, en una revisión de mi vida encuentro muchísimo, por lo cual debo ser humillado hasta el polvo. Son innumerables mis pecados que no puedo negar ni excusar, que mi negligencia a la obra del Señor ha sido grande. Ni he promovido su causa, ni he buscado su gloria y honor como debía. No obstante todo esto, hasta aquí he sido perdonado. Este pastor se fue a la India. La historia dice que tardaron 3 meses en barco de llegar de Inglaterra a la India. Nunca regresó a Inglaterra, ahí murió. Este pastor, con una comprensión profunda de la gracia de Dios, escribió, fundó un colegio. Estuvo 8 años esperando que alguien fuera cristiano, y ni uno, después de 8 años de estar en la India. Al morir, su congregación era de 400 gentes, después de años de estar en la India, de 40 años de estar en la India. Este pastor tenía una comprensión profunda de la gracia de Dios. Él dijo: si alguna vez llego al cielo, será gracias a la gracia divina de principio a fin. No son nuestras obras, es la gracia de Dios. Su biógrafo relata que cuando este pastor agonizaba y amó a un compañero de misiones, Alejandro Duff se llamaba este compañero de misiones, y le susurró: señor Duff, cuando me haya ido, no diga nada del doctor Carey. Ya le habían dado títulos de doctor a este misionero, doctor Carey. Señor Duff, cuando me haya ido, no diga nada del doctor Carey. Hable del Salvador del doctor Carey, Cristo. Y en la lápida de su tumba de este misionero inglés se leía: un despreciable, pobre y desvalido gusano, caigo en tus brazos amorosos. Se han escrito más de 40 libros sobre varias biografías y 40 libros. Se han creado universidades a su nombre, colegios a su nombre. Hay fundaciones de este misionero. Pero él dijo: no, hombre, no hablen de mí, hablen del Salvador del doctor Carey. Un despreciable, pobre y desvalido gusano, caigo en tus brazos amorosos. Así se leía la lápida. Pero hay otro, el famoso pastor norteamericano Jonathan Edwards. Jonathan Edwards murió de 54 años, en 1758. Jonathan Edwards, famoso pastor, está ubicado entre los 10 principales teólogos más grandes de todos los tiempos. Pero él escribe, miren lo que escribe Jonathan Edwards, quien la esposa lo amaba y tenía una opinión personal de él agradecida, y diciendo: este hombre busca al Señor. Pero miren lo que decía él de sí mismo: he tenido a menudo visiones muy conmovedoras de mi propia pecaminosidad y vileza, con frecuencia hasta el punto de hacerme llorar a gritos, de modo que a menudo que me he visto obligado a encerrarme, he tenido una conciencia mucho mayor de mi propia maldad
y de la maldad de mi corazón que antes de mi conversión. Cuando llegó el Espíritu Santo es cuando uno entiende su maldad. A menudo me ha parecido que si Dios me señalara la iniquidad, parecería ser el peor de la humanidad. Pablo dijo, yo soy el más grande pecador. Este dice, yo soy el peor de la humanidad, de todos los que han existido, desde el principio del mundo hasta ahora. Y ocuparía con mucho el lugar más bajo del infierno. Cuando miro dentro de mí, observo un corazón y observo mi maldad. Parece un abismo infinitamente más profundo que el infierno. Así se describía este hombre. Y me parece que si no fuera por la gracia inmerecida, exaltada y elevada a la altura infinita de toda la plenitud y gloria del gran Jehová, y del brazo de su poder y gracia extendido en toda la majestad de su poder y en toda la gloria de su soberanía, parecería hundido en mis pecados bajo el mismo infierno. Jonatán escribió varias obras. Es considerado el pastor, uno de los teólogos más importantes de todos los tiempos. Él dice, me parece que si no fuera por la gracia inmerecida, exaltada y elevada a la altura infinita de toda la plenitud y gloria del gran Jehová, parecería hundido en mis pecados bajo el mismo infierno. Este es el mensaje final. Repasemos mis hijos, mis hermanos, mis amigos. La evidencia que hemos nacido de nuevo, de que somos nuevas criaturas, es cuando hay un gozo permanente en nuestros corazones. Eso es lo primero. Y por ello constantemente le agradecemos y le damos alabanza a Dios. Cuando hay gozo en nuestros corazones, reflejamos el carácter de Cristo. Y el Señor Jesús nos manda a ser felices para que los demás se sientan atraídos por lo que tenemos en Cristo. Otra evidencia es cuando hemos nacido de nuevo, cuando somos nuevas criaturas, es que nos damos cuenta que al confesar nuestros pecados, nuestra culpa desaparece. Y a partir de ese momento nace en nuestro corazón darle gracias y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente hemos dicho que cuando somos nuevas criaturas, cuando nacemos de nuevo, nos damos cuenta de la profundidad de nuestra maldad y perversidad, pero entonces por la salvación que Dios nos da, le principiamos a dar gracias y alabanza a nuestro Dios. Y tenemos que preguntarnos, mis hermanos, ¿hemos nacido de nuevo? ¿Somos nuevas criaturas? ¿Somos hombres nuevos? ¿Somos mujeres nuevas? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Si nos damos cuenta, mis hermanos, mis hijos, que no hemos nacido de nuevo, ¿por qué lo sabemos? Que no somos nuevas criaturas. Y que Jesucristo dijo que no hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nos damos cuenta que no vamos a poder ver el reino de Dios si no nacemos de nuevo. Tenemos que clamar entonces a nuestro Padre para que more en nosotros el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús nos exhorta en el Evangelio de Lucas a que pidamos el Espíritu Santo. Vean lo que dice el Señor Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesucristo nos exhorta a pedir el Espíritu Santo. Hay que pedirlo en nuestra habitación, a pedir el Espíritu Santo. Si nos damos cuenta que no hay un gozo permanente, si nos damos cuenta que todavía sentimos culpa por nuestros pecados, no los hemos confesado y sentimos culpa por nuestros pecados, no sabemos quiénes somos, no sabemos nuestra iniquidad y nuestra perversidad profunda,
Y entonces no podemos alabar a Dios porque Él nos va a salvar. Es porque nos falta el Espíritu Santo. No tenemos el Espíritu. Entonces ahí está, Dios nos exhorta. Por eso Jesús dice, pedid a nuestro Padre Celestial y os dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. Amén, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Ese es el mensaje. Que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Un aplauso, por favor. Cantemos algo.